Muy buenos días, familia. Es un enorme gusto poderte saludar. Te mando un abrazo fuerte a la distancia. De verdad que somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de escuchar a Dios semana a semana. De parte de Dios estamos recibiendo su palabra que es viva, que es oportuna, que la necesitamos para nuestro diario vivir. Y por tal motivo ese día es hoy, es decir, que hoy es el día donde recibimos de parte de Dios lo que nos va a sustentar, lo que va a alimentar nuestro espíritu para que podamos vivir como Él desea. Ya que siempre que vamos al consejo divino, al consejo que sobrepasa todos los estándares humanos, es decir, que viene del mismo cielo, tenemos que prestar mucha atención, ya que es relevante, es oportuno, y necesitamos atender correctamente lo que hoy Dios quiere mostrarnos, porque sin duda nos vamos a beneficiar de ello. Vamos a salir bendecidos, vamos a salir edificados, ¿por qué no retados? Y así que, ¿qué te parece si antes de comenzar esto que Dios ha puesto en mi corazón, ahí donde te encuentras te voy a invitar a que me acompañes a cerrar tus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde Él nos pueda revelar su palabra. Señor, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por lo bueno que eres. Gracias porque semana a semana podemos escuchar tu voz, podemos saber que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Dios, permítenos que no haya interferencias, es decir, no haya ninguna situación en nuestra vida que nos impida no poder tomar con atención tu palabra. Que nuestras problemáticas que podamos estar enfrentando, que nuestras dudas, nuestros temores, aún las cuestiones que nuestras emociones nos están llevando hacia cosas contrarias a tu voluntad, Señor, puedan disiparse y que podamos prestar atención a lo que hoy tú nos quieres enseñar, porque seguramente, Señor, tienes un plan más allá de lo que ahora a nuestro propio entendimiento puedes mostrarnos. Y te damos gracias por ello. Que tu Espíritu Santo nos siga revelando grandes cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues en esta tarde quiero hablarte de un tema muy importante y he titulado el mensaje del día de hoy de esta siguiente manera. Podrás decir conmigo ahí donde te encuentras, buscando el significado. Y créeme que en este tiempo particular que estamos viviendo, donde para la gran mayoría podemos decir que 2020 ha sido sumamente complicado en muchos sentidos, donde hemos visto cosas realmente muy diferentes, cosas atípicas que hemos enfrentado, cosas que están viniendo a lo que hoy llamamos una nueva normalidad y que sin duda nos sentimos todavía un poquito desconectados. No sé si tú tengas la misma opinión, pero en lo particular yo puedo decir que todavía no me logro acostumbrar el uso de una mascarilla constante, el uso de una sana distancia, etcétera, muchas cosas que podemos incluso llegar a pensar. ¿Qué significado tiene esto? ¿O qué de sentido tiene esto? Y bueno, pues quiero comentar, por ejemplo, si tú observas aquí a continuación en la siguiente imagen y yo te preguntara, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si tú hablas alemán, pues podrás contestarlo, ¿verdad? Es decir, algunos podrían decir, no sé qué significa porque no sé lo que está ahí, no tengo ningún conocimiento de otra lengua, yo solo veo letras y sí, ¿verdad? Pero hasta este momento ninguno de nosotros sabe el significado de esto, hasta que podamos hacer un ejercicio de ir y encontrar el significado. Y bueno, aquí lo tienes. Este término que apareció, ahora podemos decir, te referías a un Dios te bendiga, y efectivamente, quiero darte una bendición de parte de Dios. Dios te bendiga. Y eso es nada más que se encuentra en otra lengua, en este caso el alemán. Otro ejemplo,
Bueno, ahí dices, bueno, a diferencia del anterior, ahora veo que es otro tipo de tipografía que encontramos ahí. Y dicen, bueno, como coloquialmente decimos, no, eso está en chino. Pues efectivamente, está en chino. Y quiere decir esto, también, Dios te bendiga. Entonces, ¿te diste cuenta que la intención fue buena? Es decir, mi intención era poder darte un ejemplo de una bendición, pero desde otro idioma. Pero si nos quedamos solamente sin buscar el significado de las cosas, podemos errar, es decir, podemos equivocarnos en cuanto a lo que la buena intención original se tenía. Por tal motivo, entonces, considero crucial que cada una de las cosas que vienen en nuestra vida no las podamos simple y sencillamente percibir cuando no encontramos un contenido adecuado para nosotros, lo desechemos, sino todo lo contrario. Tenemos que buscar el significado de las cosas, porque, ¿sabes? Yo estoy convencido que aunque para la gran mayoría este tiempo ha sido difícil, y yo sé que es difícil y seguirá siendo difícil en cuanto a nuestra adaptación, tenemos que encontrar el significado de no solamente por qué ha sucedido todo esto, sino el para qué. Dios desea que tú y yo hagamos ese ejercicio a través de buscarlo día a día en su voluntad, y créeme que tendremos grandes respuestas. ¿Por qué? Porque Dios siempre usará todo para cada uno de nosotros llevarnos hacia donde Él nos quiere dirigir. Es decir, conocer su voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Por tal motivo, entonces yo quiero llevarte a primeramente un ejercicio donde vamos a encontrar lo que la Biblia pudiese aparentar, y vuelvo a repetir porque a veces nos quedamos solamente con la primera parte de decir no tiene sentido, no le encuentro significado, podemos decir incluso es absurdo, ¿verdad? No le encuentro nada de conexión. Y es un ejemplo que encontramos en las Escrituras. Y si tú tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras. Sería extraordinario que la pudieses abrir en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 5. ¿Sí? Espero que tú puedas tener ahí en casa una Biblia, o donde te encuentres puedas encender un dispositivo y puedas ir ahí a las Escrituras. ¿Por qué? Porque quiero que te percates de lo que ibas a encontrar en Génesis capítulo 5. ¿Sí? En Génesis capítulo 5 vas a encontrar una genealogía. Es decir, es un pasaje particular de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque encontramos, pues, simple y sencillamente referencia de nombres. Y créeme, que yo sé que para algunos dicen, bueno, pues, a mí me gustan las partes de la Biblia donde hablan verdades, importantes. Hay pasajes de las Escrituras que son muy ricos en sí, que nos edifican bastante, y de esos pasajes sí son mis favoritos, ¿verdad? Muchos podrían decir así, y otros no tanto, ¿verdad? Porque hay otros pasajes que a lo mejor puedes decir ni siquiera les entiendo o no encuentro significado, y tal es el caso precisamente de Génesis capítulo 5, donde encuentras, como lo acabas de observar, una genealogía, es decir, puros nombres. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿y cuál es ese significado de que la Biblia solamente me presente nombres, que pueda conocer los nombres y ya? Y yo quiero decirte que creo particularmente en un principio, que es el principio de 2 de Timoteo, que es: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y al decir útil, quiero decir que todo lo que Dios ha mostrado en la palabra de Dios nos va a servir, nos va a ayudar, vamos a sacar provecho de ello. Y entonces yo sé que más de uno se empieza a rascar la cabeza y decir: ¿y qué puedo sacar de provecho de Génesis capítulo 5? Muy bien, entonces quiero llevarte a que podamos encontrar significado en un pasaje que aparentemente no tiene nada que decirnos. Y bueno, te lo voy a resumir porque por el tiempo no podemos leer todo. Bueno, ahí vas a encontrar una lista de 10 diferentes nombres. Y bueno, aquí en la pantalla vas a ir observándolos.
El primer nombre que aparece es Adán. Ahora, en la parte de abajo, ahí en color rojo, te voy a dar el significado de cada nombre. ¿Sale? Adán, ¿sabías que significa hombre? Y no en el término de masculino o femenino, sino como humanidad. Es decir, Adán fue el primer hombre en la tierra, por tal motivo Dios en Adán está dándole significado a la humanidad. Por eso Adán significa hombre. Después de Adán aparece Set. Y Set quiere decir recibió. Recuerda que en la historia bíblica no iba a recibir, sino en cambio Set recibió. Y recibió lo que Dios tenía. Entonces, para cada uno de ellos tiene un significado. Set significaba recibió. Después aparece Enos. Y Enos quiere decir mortal. En Enos, sabes, aunque tenemos muy poca referencia bíblica de este personaje, realmente la intención era mostrar la condición ahora, ya que el hombre había desobedecido a Dios y con las consecuencias de la caída ya no había sido en el propósito original que Dios lo había diseñado para estar en un estado eterno. Ahora, por consecuencia de la caída, ya el hombre era mortal. Y entonces eso significa Enos. Después viene Cainán. Y Cainán también refleja la condición del hombre, ya que posterior a la caída todo fue una manera degenerativa. Y en Cainán está el significado. Cainán significa tristeza. Fíjate qué nombre tan lamentable, ¿verdad? En Cainán se refleja la conducta del hombre, ¿sí? Así que yo te animo a que no le pongas Cainán a ninguno de tus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir tristeza. Después de Cainán sigue el siguiente nombre, que es Mahalael. Y Mahalael significa Dios bendito. De hecho, todos los nombres que tienen que ver con la inicialización el o terminación el tienen que ver con Dios. Y por eso te recomiendo, ¿verdad? Dicho sea de paso, elige un buen nombre para tus futuros hijos, porque en el nombre está un propósito particular de parte de Dios. Entonces, Mahalael significa Dios bendito, un nombre muy, muy bueno. Después de Mahalael sigue Jared. Y Jared significa descenderá. Particularmente en el vocablo hebreo que utilizan para Jared es descenderá de arriba o descenderá del cielo. Eso es lo que significa Jared. Después de Jared viene Enoc. Y Enoc también tenemos muy pocas referencias, salvo lo que sabemos de Enoc, que fue transpuesto, que Dios lo arrebató. Pero Enoc en la cultura judía se cree que fue un gran maestro. De hecho, lo tienen en una estima como alguien que realmente estaba dotado de parte de Dios para impartir dentro de su contexto judío. Y Enoc significa eso, enseñando o enseñanza. Enoc significa enseñanza. Después de Enoc viene otro, tal vez que algunos de ustedes sepan, que es el hombre que vivió más tiempo. Y bueno, porque Matusalem, también los judíos creen que Matusalén trajo posterior a su deceso el diluvio. Y históricamente, cronológicamente, en cuanto a los eventos, así fue. Después de la muerte de Matusalén vino el diluvio. Y bueno, Matusalén significa su muerte traerá. Y yo creo algo, que Matusalén vivió tanto tiempo porque en Matusalén estaba la figura de Dios retardando, ¿verdad?, el castigo que había decidido hacer para todos aquellos que habían desobedecido. Y por eso yo veo una dispensación de gracia en Matusalén. Por eso podemos decir que en Matusalén su significado es su muerte traerá. Es un término de dos vocablos hebreos, mot y tzhala, que quiere decir muerte y traer. Entonces su muerte traerá es lo que significa Matusalén. Posterior a él viene Lamec. Y Lamec significa poderoso. Un gran nombre, ¿verdad? Poderoso, Lamec. Y finalizamos con el último nombre registrado en este
en esta genealogía, que es Noé. Y Noé significa descanso. Bueno, tú dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Yo sigo como preguntándome, ¿y para qué me sirve? O sea, está padre saber qué significa cada nombre, pero yo sigo sin entender, yo sigo sin encontrar significado. Como muchos podemos estar el día de hoy en una situación particular en nuestra propia vida, pensando que son absurdos, que son cosas que no tienen significado y que no podemos aprender nada de ellos. Sin en cambio, quiero llevarte al término de este ejercicio que acabamos de hacer. Bueno, ya que conoces todos los significados de estos nombres en esta genealogía, ahora te voy a leer no los nombres, sino te voy a leer los significados de esta genealogía tal y como vienen registrados, y tú me vas a decir si pudiste comprender algo. ¿Ok? ¿Estás listo? Ahora viene. Hombre recibió mortal tristeza. Dios bendito descenderá enseñando, y su muerte traerá poderoso descanso. Yo espero que lo hayas podido comprender. Mira, toda la Biblia nos enseña, específicamente en el Antiguo Testamento apuntaba a aquel que iba a venir, es decir, a Cristo Jesús. Y en Génesis capítulo 5 vemos claramente este principio ya tangible. En esta genealogía obviamente no solamente es para recurrir de una manera histórica, es para que podamos comprender el mensaje que venía apuntando a la persona de Cristo. Ahí está, te lo vuelvo a repetir. Hombre recibió mortal tristeza. Dios bendito descenderá del cielo enseñando, y su muerte traerá poderoso descanso. ¿Qué crees? Es una ilustración de la persona de Cristo Jesús que iba a venir. Yo sé que a lo mejor algunos se quedan así que, oh, wow. Eso es lo que pasa cuando tú y yo vamos a descubrir significado. La tendencia muchas veces no es esa. Muchas veces queremos insertar significado. Y cuando queremos insertar ese significado nos podemos desviar totalmente de los propósitos de Dios. Dios desea que en cada situación que tú estás viviendo ahora encuentres significado. Porque todos los que estamos en Cristo Jesús, escucha, aún los problemas, aún las adversidades, tienen algo que Dios quiere enseñarnos. Y a lo mejor en este momento Dios nos quiere humillar para que podamos depender totalmente de Él. A lo mejor en este tiempo Dios quiere simple y sencillamente que tú y yo aprendamos obediencia, y que tal vez en el ejercicio fiel de esta obediencia seamos probados para ver si realmente decimos que Él es el Señor de nuestra vida, y no como a veces simple y sencillamente lo externamos cuando todas las cosas van bien. En este tiempo, créeme que necesitamos buscar significado de cada situación. Y ya para ir desarrollando este punto, quiero también poner como ejemplo la vida de un hombre que en su momento fue catalogado como el hombre más sabio del planeta. Me estoy refiriendo al rey Salomón. Y el rey Salomón escribió varias porciones que hoy encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como muchos proverbios, algunos salmos, etc. Pero particularmente me ha llamado mucho la atención un libro que él escribió precisamente con una intención: encontrarle el significado de la vida. Como hoy estamos tú y yo buscando en esta temática, ¿verdad? Buscando significado. Bueno, él lo hizo a través de lo que yo puedo llamar un ensayo de todos los aspectos de la vida. Y este libro lleva por título Eclesiastés, que significa el predicador o el maestro o aquel que da el discurso, precisamente refiriéndose a Salomón mismo. Y ahí en el verso 12 dice así: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Versículo 13. Me dediqué a ¿qué? A buscar. Y ese es algo muy importante, porque como te decía hace un instante, no todos nos atrevemos de hacer el ejercicio de buscar significado. Nos centramos simple y sencillamente con recibirlo, pero no
vamos a tener ese ejercicio de indagar. Y entonces él lo que hace, dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Como te dije, bien, Eclesiastés es un ensayo acerca de la vida, de todas las cosas. Él lo dice de una manera muy poética, lo que hacía debajo del cielo. Es decir, todo lo que la vida misma representa. Dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Verso 14, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Esto no lo está diciendo cualquier persona, esto lo está diciendo el hombre que en su momento era el hombre más sabio de todo el planeta. Y lo dice de esta manera, versículo 15, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Versículo 16, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Verso 17. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Y termina este primer capítulo de esta manera, verso 18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo me trae más dolor. ¿Te das cuenta? Lo que está externando es que todo lo que viene en cuanto a la vida misma nos puede hacer ver como no entenderlo, como pensar que no tiene sentido. Salomón lo está diciendo, es como perseguir el viento. No sabemos la dirección del viento, no sabemos cómo se mueve, sabemos que existe, pero no podemos percibirlo. Y créeme que si hubiese terminado aquí Salomón el capítulo 1, llegaríamos a una mala conceptualización de las cosas. Y gracias a Dios no es el último capítulo, es el primer capítulo, pero Salomón sigue haciendo ese ejercicio. Mira, te voy a resumir prácticamente todo el libro de Eclesiastés. Capítulo 2 empieza a hablar de los placeres de la vida. Capítulo 3 empieza a hablar del tiempo y que todo debe tener a su tiempo. Capítulo 4 empieza a hablar de las ventajas de tener compañía. Capítulo 5, como la inutilidad de las riquezas. Y bueno, podemos ir así. Yo te invitaría que ahí donde tú hicieras un rápido recorrido para que veas que prácticamente abordó las áreas de todo ser humano, las áreas que tienen que ver con nuestro desarrollo, con nuestras relaciones, con cada uno de los aspectos que tú y yo estamos familiarizados día tras día. Entonces, en todo este ejercicio, él fue tomando cada puntual punto, desarrollándolo, buscando ¿qué? Significado. Hasta que llega a una conclusión. Y gracias a Dios, porque ya podemos decir gracias a Dios que no terminó en el capítulo 1, sino que abordó todos los capítulos, las diferentes temáticas y finaliza. Ahora quisiera que me acompañes a los últimos capítulos, al último capítulo, los últimos versículos, es decir, capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué te parece si los leemos? Y aquí es donde él concluye. Y entonces aquí vamos a prestar atención una vez que ya hizo todo el recorrido y buscó significado de las cosas. Y dice así el versículo 13. Aquí culmina el relato. Wow, entonces vamos a prestar atención porque lo que va a concluir es muy importante. Mi conclusión final es la siguiente. Presta atención. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Versículo 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Wow, ¿te diste cuenta? Muy diferente, ¿verdad? Salomón encontró significado.
Y en pocas palabras dijo lo siguiente: el propósito de la vida no tiene sentido en sí mismo si Dios no está en la vida de cada persona. Por eso hay muchas personas que hasta el día de hoy no logran tener contentamiento con lo que tienen. Pueden perseguir toda su vida riquezas, fama, poder, y al fin de cuentas terminan vacíos, sin sentido, y hemos escuchado muchas veces que lamentablemente hasta terminan quitándose la vida, porque sin Dios no hay significado de las cosas, pero con Dios, escucha bien, todo tiene significado. ¿Los problemas tienen significado? Claro que sí. ¿Las complicaciones tienen significado? Sí las tienen en Dios. ¿Las adversidades tienen significado? Claro que sí. Entonces es ahí cuando hay una distinción entre aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo y aquellos que aún no lo han hecho. ¿Por qué? Porque en Dios, en Cristo Jesús, podemos percibir que todo nos apunta a tener un gran aprendizaje de todo esto. Por tal motivo, tú puedes estar hoy afligido, preocupado por lo que vives, porque todavía no has encontrado significado. Pero una vez que hagas el ejercicio de decirle: Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Para qué está pasando esto? ¿Hay algo en mí que tengo que desarraigar? ¿Hay algo que debo de eliminar? ¿O algo que tal vez no estoy prestando atención? ¿O tal vez no estoy obedeciendo? Porque el principio de todo, escucha, como bien lo dijo Salomón, es temer a Dios, obedecer sus mandamientos y saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Seremos juzgados por cada una de las cosas que hayamos hecho. Al final de cuentas, tú y yo vamos a estar delante de Dios y daremos cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Ahora, en el particular tiempo que vivimos, debemos encontrar el significado. Yo creo que no solamente es un encierro o un tiempo en el cual estuvimos resguardados. Yo creo que Dios quiso mostrar muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Si hasta el día de hoy tú no has encontrado significado a este tiempo, quiero decirte, tienes una gran tarea, porque no dejes pasar este tiempo donde Dios nos ha tenido particularmente en un tiempo resguardados, sino que Dios desea que en este tiempo podamos aprender grandes cosas. Recuerda, necesitamos buscar significado. Y para todos aquellos que tal vez van a llegar a ver este video, yo quiero decirte, Dios quiere que tu vida pueda encontrar significado. Y solo lo vas a poder encontrar si le reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Y esto puede ser el gran inicio para que toda tu existencia pueda ser totalmente diferente. Lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona es algo de verdad extraordinario. ¿Por qué lo digo tan convincentemente? Porque Él lo ha hecho en mi vida y porque he visto cómo lo ha hecho en la vida de muchas personas. En Él tenemos propósito, en Él tenemos un destino, en Él tenemos grandes cosas, porque Dios no hizo nada a la improvisación. Dios siempre tiene un plan perfecto. Esto no fue algo que a Dios se le escapó de las manos. Dios tiene un plan y por ese plan tú y yo debemos de encontrarle el significado de ello. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Y ahí donde te encuentras, cada uno de nosotros viene delante de Dios y le podemos decir: Señor, tal vez mi actitud hasta el día de hoy ha sido renegar de este tiempo. Tal vez mi actitud ha sido, Señor, estar lamentando todo lo que perdí en este tiempo. Señor, pero ya no queremos estar, Señor, peleando contigo. Queremos encontrar significado. Y gracias porque tú nos ayudas, tú nos iluminas, tú traes revelación a nuestras vidas. Tú nos enseñas cómo podemos encontrarle propósito a todas las cosas. Y sabemos, Señor, que hay una gran enseñanza detrás de este tiempo que hemos vivido y que hemos pasado situaciones, muchas de ellas complicadas. Señor, tú nunca estuviste planificando una destrucción. Tú nunca planificaste, Señor, que nos fuera mal, porque tu naturaleza no es así. Pero sí puedo percibir que lo que tú estuviste haciendo es ayudarnos a depender de ti. Y lo sigues haciendo. Y también percibo, Señor, que estás llevándonos a que podamos
sensibilizarnos para escuchar tu voz, para poder entender estos tiempos, para poder saber cómo responder como tu cuerpo, como tu iglesia, a un mundo que vive sin esperanza, a una sociedad que día a día se sigue desquebrajando por dentro, y que, Señor, nos has llamado a ser la sal y la luz de este mundo para poder ir y anunciar esta esperanza gloriosa que está en nosotros. Por eso, Señor, gloria a Dios por este tiempo. Gracias por cada una de las cosas que hemos vivido. Y yo sé que todos aquellos, por muy difícil que parezca, te damos a ti la gloria. ¿Por qué? Porque tú tienes el control. Gracias porque nos has enseñado, Señor, a crecer, a madurar. Siempre tienes un plan y seguiremos, una vez que hayamos encontrado, seguiremos en esa dirección para jamás, Señor, separarnos de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y yo sé que pronto nos podremos abrazar. Bendiciones.